Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Hoy martes 5:30 de la mañana, medicina para el alma. Y gracias a Dios que nos ha permitido en este día estar también aquí con ustedes, trayendo la palabra de Dios, que es la que nos edifica, que es la que nos fortalece, la que nos llena de presencia, la que nos aviva, la que nos nutre, la que nos da fuerzas. Damos gracias a nuestro Señor y oramos, Padre Celestial. Colocamos delante tu presencia, Señor, estos minutos que vamos a estar contigo, con tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú mismo obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que entendamos y comprendamos lo que tú nos quieres hablar hoy. Que nuestro espíritu reciba, Señor, la enseñanza que tú nos quieres dar y la asimilemos y la practiquemos. Bendice todas las personas que están, Señor, viendo este programa, que lo verán en diferido. Bendice cada una de ellas, Señor, las diferentes partes del mundo en donde están. Gracias te doy por ellas. Gracias te doy, Padre. Por la hermana Disney Borrero en la ciudad de Santiago de Chile. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Te pido por ella y por su familia, por su madre Constanza. También te pido por la hermana Francia Elena Quintero en Estados Unidos. Yo bendigo la vida de ella, Señor, y de su familia en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ella, Padre. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saludamos a Filomena Angulo desde el municipio de Candelaria, Constanza Zapata, desde Santiago de Chile. Gracias te doy por ella, Señor. Y hoy estamos en el libro de Segunda de Pedro. Ya hoy finalizamos el libro de Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 3. Acuérdense que nosotros comenzamos en Génesis y ya vamos en Segunda de Pedro. Yo creo que a mediados de este año terminamos la Biblia. Es un gran logro, ¿no? Que hayamos leído la Biblia toda hasta el último capítulo de Apocalipsis, como es lo que quiere Dios que hagamos. Y en Segunda de Pedro 3 vemos que el apóstol Pedro ya se está despidiendo porque está próximo a morir. Él no estaba enfermo, sino que estaba preso. Se presentía la muerte porque en ese tiempo era Nerón el que estaba reinando en Roma, era el emperador, y él había perseguido la iglesia. Ellos estaban presos. Pablo también estaba preso. Y él presentía que lo iban a ejecutar. Y en esta carta de Segunda de Pedro prácticamente se está despidiendo de la iglesia. Está dejando como un legado, ¿no? Está dejando como un testamento. Y por eso él ese legado espiritual se lo está dando a la iglesia, como advirtiéndole, enseñándole y dándole consejos a la iglesia para que estén apercibidos de los ataques que vienen sobre la iglesia. Y esto lo habla él no solamente a la iglesia de ese tiempo, sino a nosotros. Porque todo lo que dice él aquí también es para nosotros en este tiempo. Dice en el versículo 1 de 2 de Pedro 3, dice: hermanos, esta es la segunda carta que les escribo.
escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Y comienza a darle recomendaciones a la iglesia para los tiempos finales. Ellos no sabían, como dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe. Y ellos pensaban que en el tiempo de ellos era el tiempo que iba a venir Jesucristo. Óigalo bien, el apóstol Pedro nos daba clases escatológicas de lo que pasará en los últimos tiempos. Él aquí comienza a enumerar algunos eventos que van a suceder cuando venga Cristo por segunda vez. Pero él no se refiere al rapto de la iglesia. Él aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Usted tiene que entender algo que tiene que estar bien explicadito en su mente, que es que la segunda venida de Cristo es muy diferente al rapto. En el rapto, Cristo no llega a la tierra, sino que Cristo en una nube hace que la iglesia sea arrebatada, que sea sacada de la iglesia y llevada a la nube para después ir al cielo. El apóstol Pedro no está hablando de eso. Mire que podemos entender porque de eso se pegan los teólogos. Y hay discusiones y hay confrontaciones sobre la palabra. Pero el que hablaba mucho de esto era el apóstol Pablo, del rapto de la iglesia, la segunda de la llevada de Cristo a la iglesia para la boda del Cordero. Pablo hablaba de esto. Aquí el apóstol Pedro habla de la segunda venida de Cristo cuando viene a juicio. Cuando viene ya a terminar con todo. Y él comienza diciendo en el versículo 2: quiero que tengan presente las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que me dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Los apóstoles habían hablado y habían dicho muchas cosas sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre la gran tribulación, todo esto que son los eventos que faltan por cumplirse, que nosotros no hemos vivido todavía. Es lo que falta. Porque todos los otros eventos ya sucedieron. Y ellos ya habían visto todo, ya había sucedido pues la muerte y resurrección de Cristo. El último evento profético que sucedió fue la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Ellos no estaban vivos ya, ni Pedro ni Pablo, creo que ni siquiera Juan. Estaban vivos cuando el templo fue destruido por Roma. Ese fue el último evento profético, y podemos también nombrar el último como la llegada de Israel a su territorio en 1948, que Israel fue fundada como nación a través de un decreto de la ONU. De allí para allá no falta sino que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia, la venida del anticristo y la gran tribulación, y después el juicio de las naciones, la segunda venida de Cristo, donde viene a juzgar. No viene a salvar, viene a juzgar. Y de esto es que habla el apóstol Pablo en este capítulo de segunda de Pedro. Dice el versículo 3: es importante que entienda lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos. Esos últimos días, que eran los últimos días que ellos pensaban que estaban viviendo, son los últimos días que nosotros estamos viviendo. Los últimos días
en donde habrá gente que predicará únicamente lo que cree y lo que piensa, de acuerdo a lo que ellos quieren pensar, a lo que ellos quieren predicar, a lo que ellos viven, a su propia carne. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice, y se burlarán de ustedes. ¿Es verdad que se burlan de nosotros? Muchas personas se burlan cuando uno le dice que se arrepientan porque hay infierno, porque hay juicio, porque hay arrebatamiento. Y muchos se burlan. Aún propios cristianos. Yo conozco cristianos evangélicos que no creen que Cristo venga en el arrebatamiento, que no creen que hay un juicio. Y a esto se refiere el apóstol Pedro, de que habrá gente que se burlará. No predicará sobre estas cosas. Yo por ahí oí un pastor que decía que uno no debía de sujetarse a la Biblia, que uno debía de predicar de acuerdo a lo que a la vida que uno pasa, a la que la vida le enseña. Eso es una apostasía. Es una apostasía, hermano. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Y por eso usted y yo tenemos que cuidarnos de esas palabras. Ahora en las redes, hermano, hay mucha apostasía. Hay mucha, ¿no? Todo lo que usted vea en las redes no lo predique, ni lo publique, ni lo crea. Que porque son cristianos o porque dice que tal iglesia, porque son no lo crea todo. Confróntelo con la palabra de Dios, con la Biblia. Saludamos a Elibardo Rolón desde el Poblado Campestre en compañía de su esposa Noelia. Bendecimos y oramos por la hermana Noelia, por su salud. Gracias te damos, Señor, por ellos. En el versículo 4 dice, se burlarán de ustedes, dirán, Jesús prometió venir de nuevo, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. O sea, ellos decían que se había dicho que Cristo venía, pero ¿a dónde está? Si hace rato que vienen diciendo que viene y no viene. Si hace tiempo vienen diciendo que viene y no viene y que el mundo no ha cambiado desde que fue creado el universo. No ha cambiado, todo ya existe, todo está hecho, todo se hizo y nada ha cambiado. Entonces, ¿cuál es que la venida de Cristo? Ellos decían que eso no venía, que Él no venía, o sino porque tardaba tanto. Se burlaban de los que hablaban de la segunda venida de Cristo. Pero el apóstol Pablo les advierte que ya había habido un juicio sobre la tierra, porque ellos pensaban o decían que no había haber juicio, que eso era mentiras, que juicio sobre la tierra no iba a haber, que todo el mundo podía hacer lo que quisiera, que ya eso no pasaba nada. Lo único era creer y ya usted hacía lo que hiciera y no había problema de ninguna clase, porque ya Cristo nos había perdonado y juicio no había sobre la tierra. Desde el versículo 6, el apóstol Pedro le dice, dice en el versículo 5, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra y fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después del mundo fue mudado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que contiene la tierra y los cielos que ahora existen, para que llegue el momento de su destrucción con el fuego, en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Y el apóstol Pedro les dice, acuérdense que ya hubo un juicio sobre la tierra, que fue
el diluvio universal. Eso es un juicio universal en donde la tierra fue destruida por el agua debido a la maldad del hombre. Y Dios permitió que la tierra fuera negada por el agua y todo fuera destruido. Únicamente 8 personas fueron salvas, de las cuales esas 8 nacimos nosotros, una nueva descendencia. Hubo un juicio, y les recuerda, acuérdense que hubo un juicio, pero ese fue un juicio. Pero vendrá otro juicio, y ya no será por agua, porque Dios prometió que nunca más volvería a inundar la tierra, sino que será por fuego. El juicio próximo de la tierra será por fuego, será fuego que quemará todo lo que hay, lo que vemos que hay sobre la tierra. En 2 de Tesalonicenses 1:7 en adelante dice la Biblia: por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo les dará paz junto a nosotros cuando el Señor Jesús venga con sus ángeles poderosos. El Señor Jesús vendrá del cielo con fuego ardiente